Estimados hermanos, sean bienvenidos a la clase del Club de Discípulos. En la clase anterior iniciamos una serie de temas proféticos basados en el libro de Daniel. Vimos en la clase anterior una visión general del libro de Daniel, una introducción al libro. Ahora veremos las enseñanzas que encontramos en el capítulo 1 del libro de Daniel y le he titulado De Jerusalén a Babilonia. Dos ciudades en conflicto, Babilonia y Jerusalén. Jerusalén como la capital de las fuerzas del bien y Babilonia como la capital de las fuerzas del mal. En este caso, Daniel capítulo 1 nos presenta los ataques de Babilonia contra Jerusalén, que son representativos de los ataques de Satanás contra el pueblo de Dios. O sea, que lo que el capítulo 1 de Daniel nos presenta es una visión en miniatura del gran conflicto entre el bien y el mal. Ahora, el capítulo 1 de Daniel, según el pastor Duncan, está presentado en una forma de quiasmo. En un quiasmo, el principio coincide con el final. Lo segundo se relaciona con lo penúltimo. Por ejemplo, en el capítulo 1 y versículo 2 encontramos una fecha, el tercer año de Joacim. En la parte final encontramos también una fecha, el primer año del rey de Ciro. Encontramos también que al principio Dios entrega y Babilonia vence a Jerusalén. Y al final también Dios da sabiduría y conocimiento a Daniel y sus compañeros, y los hebreos vencen a Babilonia. En la parte central del capítulo encontramos también un quiasmo. Se relaciona la enajenación con la resistencia. La enajenación, el alimento asignado por el rey a los jóvenes hebreos. Un tiempo designado, 3 años, y los nombres babilonios dados a los jóvenes hebreos. Pero en la resistencia encontramos que Daniel solicita un alimento especial. Pide una prueba también de tiempo. Aquí son 10 días. En esta forma encontramos una relación de el principio con el final y lo segundo con lo penúltimo en el libro de Daniel. Ahora, un punto sobresaliente a lo largo de todo el libro de Daniel y en particular aquí en el capítulo 1 es que Dios está al control. ¿Qué evidencias tenemos en Daniel capítulo 1 de que Dios es quien está al control? En primer lugar, Daniel capítulo 1 y versículo 2 dice: y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá. O sea que Joacim, rey de Judá, fue conquistado, fue entregado en manos de Babilonia, no por el poder de Babilonia, sino porque Dios así lo permitió. Fue el Señor quien entregó en manos del rey de Babilonia a Joacim. Otra evidencia más de que Dios tiene el control es Daniel 1:9, donde dice: y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Es Dios quien controla. Dios pone a Daniel en gracia y en buena voluntad. Y una evidencia más es Daniel 1:17, donde leemos: a estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia. Dios es quien entrega en manos de Nabucodonosor. Dios es quien da gracia y buena voluntad. Y Dios es quien da conocimiento e inteligencia. El Dios de Judá es quien gobierna sobre los reinos del mundo. Esa es una lección básica del capítulo 1 del libro de Daniel. Notamos cómo cayeron las 3 instituciones que le daban significado al pueblo de Dios. El templo, la morada de la presencia de Dios, fue destruido. El reino de David, el reino davídico,
un pacto que Dios había hecho con David y sus descendientes, cayó el reino davídico en manos de Babilonia. La tierra natal, Jerusalén, Palestina, la tierra entregada por pacto a Abraham, cae también en manos de Babilonia. Cayeron las tres instituciones que daban significado al pueblo de Dios: el templo, el reino davídico y la tierra natal. Sin embargo, Dios restaura lo que Babilonia arrebata. Si bien en el capítulo 1 encontramos los ataques de Babilonia en contra del pueblo de Dios, a lo largo del libro encontramos que Dios restaura lo que Babilonia arrebata. Por ejemplo, en el capítulo 1, Babilonia domina a Judá. Pero en el capítulo 2, la piedra cortada no con mano, el reino de Dios domina toda la tierra y se convierte en un reino eterno. Otro punto: Babilonia lleva cautivo a Joaquín, hijo de David, pero en el capítulo 7, el Hijo del Hombre recibirá un reino eterno y compartirá su poder eterno con los santos del Altísimo. Un tercer elemento: Babilonia profanó y destruyó el glorioso templo de Salomón. Pero en el capítulo 8, Dios purifica el templo celestial y da justicia y salvación a su pueblo. Otro elemento más: Babilonia asalta la Sión terrenal, pero Dios aniquilará las fuerzas del mal cuando intenten tomar el monte glorioso y santo, según nos dice Daniel 11:45. Y un elemento más: Babilonia derrota y desplaza a los judíos. Pero en Daniel 12:1, Miguel se levanta y defenderá a su pueblo de las fuerzas que se le oponen y lo persiguen. Y por último, Daniel comienza con un cuadro de derrota y de destrucción, pero termina el libro con escenas de restauración, purificación y salvación. Daniel 12:10. Y la muerte misma será derrotada. Daniel 12:2 y 12:13. Por lo tanto, tenemos que Dios es fiel. Dios restaura a su pueblo. Dios estuvo con Daniel y con sus compañeros. Dios escuchó sus oraciones e influyó sobre las autoridades de Babilonia. Dios no estaba limitado ni al templo ni a la tierra prometida. Ahora en tierra extraña, Dios es fiel. Dios está con Daniel y sus compañeros. Dios escucha sus oraciones e influye sobre las autoridades de Babilonia. Dios hizo prosperar a sus hijos en tierra extraña. Dios bendijo a los cautivos con mejor salud. Dios otorgó prosperidad a Babilonia por el liderazgo de Daniel y sus compañeros. Nabucodonosor se proponía cambiarles su mentalidad, su ideología, sus creencias y sus convicciones y su modo de pensar. Les cambió los nombres. A eso no hubo reacción. A Daniel no le importó que les cambiaran los nombres. Después de todo, ellos tenían un nombre que representaba su carácter y el carácter de su Dios. Se les provee alimentos de la mesa del rey, y ahí sí, Daniel se opuso y rechazó ese alimento. ¿Qué implicaciones tenía el hecho de que Daniel y sus compañeros participaran de la comida del rey? Bueno, indicaría que ahora ya no dependían de Dios, sino que dependían del rey. También indicaría que ahora se sometían a la ideología del rey. Daniel se propuso no someterse a la ideología del rey. Se mantendría leal a las enseñanzas de sus padres. Hay algunas lecciones valiosas para nuestros días. Y en primer lugar señalamos que la Biblia debe ser la base para nuestras convicciones. No debemos dejarnos llevar por las influencias de esta Babilonia que trata de envolvernos. También otra lección importante es que el estilo de vida sí es importante. Lo que comemos, lo que vestimos, lo que miramos,
y a dónde vamos es una expresión de nuestra lealtad final a nuestro Dios. Daniel tenía muy claro eso y se mantuvo fiel a Dios. Otra tercera lección es que no necesitamos aislarnos de la sociedad ni de la cultura. Debemos dar cuenta de nuestra fe en medio de los desafíos de la vida diaria, al igual que Daniel y sus compañeros. En medio de las circunstancias propias de Babilonia, ellos se mantuvieron leales a su Dios. Ahora en nuestros días nos preguntamos, ¿cómo podemos mezclarnos con vecinos no cristianos sin ser afectados por sus estilos de vida? Manteniéndonos leales a la palabra de Dios, manteniéndonos leales a las convicciones que emanan de la palabra de Dios y a las enseñanzas que hemos recibido de nuestros padres. Por lo tanto, como resumen de esta clase, enfatizamos 4 puntos sobresalientes. Primero, Dios está al control. No hay nada que temer. No estamos a expensas de nuestros enemigos. Dios tiene el control. Segunda lección, Dios restaura lo que Babilonia arrebata. A veces pareciera que en este mundo estamos siendo destruidos, atacados y arruinados por nuestro enemigo, Satanás, o por los enemigos que encontramos en este mundo. Pero Dios al final restaurará todo lo que Babilonia arrebate. Tercera lección, Dios es fiel y nunca abandona a sus hijos. Estuvo con sus hijos en el capítulo 1, dándoles inteligencia y sabiduría y haciéndolos mejores que los otros sabios de Babilonia. Estuvo con sus hijos en el horno de fuego ardiente. Estuvo con Daniel en el foso de los leones y estará con nosotros en medio de cualquier adversidad. Y cuarta lección, Dios espera que nosotros seamos fieles en medio de la Babilonia que nos rodea. Así como Dios es fiel y ha estado con nosotros hasta ahora, Él espera que nos mantengamos fieles en medio de cualquier adversidad que enfrentemos al ser atacados por la Babilonia de este mundo. Que Dios nos ayude a aplicar a nuestra vida las lecciones que nos deja el capítulo 1 del libro de Daniel. Dios está al control. Dios restaurará lo que Babilonia arrebata. Dios es fiel y nunca abandona a sus hijos. Y Dios espera que nosotros seamos fieles en medio de esta Babilonia que nos rodea. Que Dios nos ayude a ser fieles en medio de cualquier adversidad. Bendiciones para todos ustedes.